Buenos días, profesor, compañeros. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema dejado en el curso de procesos biológicos, características de las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Para empezar, mi grupo de trabajo está conformado por mis compañeras Gaby Yanina Pajita Cárdenas, Cintia Guadalupe La Rosa Zuloaga, María Isabel González Rodríguez y quien les habla, Angie Melisa Bernabé Méndez. Bueno, entonces entramos al tema, características de las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Con frecuencia también contienen fósforo y azufre, y a su vez elementos metálicos como hierro, cobre, etc. Dentro de sus características encontramos que son polímeros lineales, es decir, son moléculas enormes cuyos átomos forman una cadena, que no es ramificada, y está formado por la unión de moléculas denominadas aminoácidos, ¿no? Estos son estos polímeros. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se forman al unir un grupo amino más un grupo carboxilo, que es básicamente la estructura de estos aminoácidos. Y aquí tenemos los 20 aminoácidos que necesitan nuestro organismo, ¿no? Bueno, ahora los voy a mencionar por su característica. Si son aminoácidos esenciales, como por ejemplo la valina, la leucina, la treonina, la lisina, el triptófano, la histidina, la isoleucina, la fenilalanina, la arginina y la metionina. Se llaman aminoácidos esenciales porque nuestro organismo no los sintetiza, es decir, que no lo producimos. Y como son necesarios de todos modos para nuestros procesos vitales, entonces son esenciales en el hecho de que tenemos que consumirlos a diario a través de la alimentación para poder disponer de ellos en nuestro organismo. Por otro lado, tenemos a los aminoácidos no esenciales, que son la alanina, prolina, glicina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, tirosina, ácido aspartico y ácido glutámico. Bueno, entonces tenemos que según el nombre de aminoácidos que integran el polímero, se distinguen los péptidos, que son cortas cadenas de aminoácidos que pueden tener entre 2 a 100 aminoácidos. Los oligopéptidos son las cadenas más cortas, pueden tener de 2 a 10 aminoácidos. Se les llamaría dipéptidos si tienen 2 aminoácidos, tripéptidos si tienen 3 y así sucesivamente. Los polipéptidos, por otro lado, serían los que representan, que tienen entre 10 a 100 aminoácidos, ¿no? Las proteínas que tienen más de 100 aminoácidos pueden ser proteínas simples y proteínas conjugadas. Las proteínas simples están formadas exclusivamente por aminoácidos y las conjugadas poseen una parte proteica formada por aminoácidos y una parte no proteica llamada grupo prostético. También tenemos a las proteínas fibrosas, que son largas con forma de varilla, insolubles en agua y tienen funciones estructurales y protectoras. Al decir estructurales nos referimos a que va a formar estructuras dentro de nuestro organismo. También tenemos a las proteínas globulares, que son esféricas y compactas e hidrosolubles. Tienen funciones dinámicas, como van a formar enzimas o inmunoglobulinas y hemoglobina. Son ejemplos. Enzimas como por ejemplo la lactasa, ¿no? Que va a degradar, su función es degradar la lactosa. La inmunoglobulina, que es parte de nuestra defensa, así que hablaríamos que de otra de las funciones de las proteínas que son, ¿no? de formar defensas. La inmunoglobulina particularmente se encuentra en el calostro o la primera leche materna, ¿no? Que se le da al recién nacido y que va a fortalecer sus defensas.
Y la hemoglobina, que es una proteína de estructura cuaternaria, porque está formada por 4 cadenas alfa, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, y en su centro transporta oxígeno. Entonces hablamos de otra de las funciones de la proteína, la de transportación, que lleva el oxígeno, en el caso de la hemoglobina, o por ejemplo la albúmina, que también es una proteína, y transporta calcio. Entonces, como conclusión sobre las características de las proteínas, podemos decir que desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y diversas, ya que realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre ellas que ya mencionamos las estructurales, enzimáticas y transportadoras, etc. Ahora proseguimos con las características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas que se encuentran formadas por la unión de monómeros. Estos monómeros no son más que otras moléculas, solo que de menor tamaño, y se conocen con el nombre de nucleótidos, es decir, los nucleótidos serían los monómeros de los ácidos nucleicos. Estos nucleótidos están formados por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, y se encargan de sintetizar las proteínas, así como de almacenar y transmitir los caracteres hereditarios. De acuerdo a su composición química y a su estructura, se clasifican en 2 grandes grupos, ¿no? Los famosos ADN y ARN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Ambos cuentan con características diferentes, las cuales detallaremos a continuación. Me gustaría resaltar este pequeño cuadro aquí en el medio, que es una comparación entre el ADN y ARN. Por ejemplo, el ADN, tiene 2 cadenas de nucleótidos formando una doble hélice, la famosa doble hélice, mientras que el ARN tiene una sola cadena. El ADN tiene en su estructura un azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa, mientras que el ARN, el azúcar de su estructura es la ribosa. Las bases del ADN se llaman o son la adenina, citosina y guanina y timina. Y las bases del ARN son a su vez adenina, citosina, guanina y uracilo en lugar de timina en este caso. La función principal, la función del ADN es la información de generación en generación, es decir, la replicación, los caracteres que se van a heredar a la siguiente generación, ¿no? Es toda la información genética que se encuentra dentro de su cadena y que va a pasar hacia su progenie. Y la función del ARN es la de síntesis proteica, la transcripción y traducción. Dicho esto, podemos ver aquí una imagen, esta famosa cadena de doble hélice, ¿no? Porque tiene doble hélice en su estructura, es el ADN, ácido desoxirribonucleico. Y esta que es una sola hélice que va dando vuelta es el ácido ribonucleico. Aquí están las bases nitrogenadas, se encuentran en la punta de la hebra, por decirlo así. Y aquí vemos la que se forma, ¿no? Por la citosina, su estructura, la guanina, la adenina y el uracilo. Y a su vez el ADN tiene también la citosina, guanina y adenina, solo que timina en lugar de uracilo. Aquí se muestran un par de bases, se unen por sus bases nitrogenadas, se van a unir cada hebra. Y en cada unión están llevando la información genética. El ácido desoxirribonucleico es, como ya mencionamos, se va a encargar de almacenar y transmitir la información genética, la cual es utilizada luego para el desarrollo de todos los organismos. Se encuentra dentro de las células eucariotas como también las procariotas.
Cuenta con una cadena de doble hélice, como ya lo vimos, y es la única biomolécula capaz de autoduplicarse. Esto quiere decir que permite la duplicación del material genético y su transmisión durante la división celular, ¿no? Durante la mitosis. Bueno, algunas de las características que ya habíamos mencionado, por ejemplo, se autoduplica, ¿no? Contiene la información genética y hereditaria, su estructura es de doble hélice, puede sufrir mutaciones. En esto de acá podríamos mencionar, por ejemplo, la alteración del cromosoma 21, que sabemos que deviene en una persona con síndrome de Down, digamos. La secuencia de sus bases es infinita. O sea, actualmente en el genoma humano se cuentan más de 500 millones de combinaciones y, por ejemplo, se encuentra, está vigente todavía, ¿no? El proyecto del genoma humano, que es un proyecto que ha tomado muchos años para lograr descifrar cuáles son las combinaciones de las cadenas de ADN, que podría llevar como un mapeado de la formación de un organismo, ¿no? En este caso, el ser humano. Y si bien se habla de que ya en el 2013 terminó de completar este proyecto, es decir, del mapeo del genoma humano, en realidad no se conoce al 100%. Hay algunos aspectos que aún son desconocidos, pero la parte funcional ya se tiene en un 99%. Se forman uniones que son fácilmente rompibles, las cuales se conocen por el nombre de puentes de hidrógeno. Y bueno, luego también tenemos el ácido ribonucleico, ARN, que es el que se encarga de controlar las etapas intermedias de la síntesis proteica, ya que el ADN no actúa por sí solo, necesita del ARN para poder transmitir la información hacia los compartimientos celulares. Es decir, el ARN sirve de transmisor de la información genética del ADN en los procesos de síntesis de proteínas. Y está formado por una cadena de ribonucleótidos que ya mencionamos, se encuentra presente tanto en las células eucariotas como en las células procariotas. Presenta una sola cadena lineal, que ya la vimos, es simple. Tiende a aparecer en un proceso que se le conoce como transcripción. Cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, pero se reemplaza la timina por el uracilo, y también ya lo vimos en su estructura. Es indispensable para la formación de proteínas y se clasifica en 3 grupos. Tenemos al ARN ribosómico, ARN mensajero y ARN de transferencia. Entonces, el ARN mensajero porta la información genética hasta el citoplasma para comenzar con la síntesis de las proteínas. El ARN de transferencia capta los aminoácidos del ARN mensajero y los lleva a los ribosomas, donde coloca los aminoácidos en la posición adecuada según le ha dicho el ARN mensajero. Y el ARN ribosómico está ubicado en el ribosoma y se encarga del empaquetamiento de las proteínas para finalizar su síntesis. Dicho todo esto, a la conclusión que llegamos respecto a los ácidos nucleicos es que son importantes para la vida, trascendentales, porque contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales. Son los responsables de todas las funciones básicas en el organismo. El ADN necesitará del ARN para funcionar de manera correcta, ya que este será el encargado de transferir información durante la producción de proteínas. Como vimos, una pequeña alteración, como sería en el cromosoma 21, puede provocar síndromes, y solo mencionamos el síndrome de Down por ser uno de los más conocidos, pero existen muchos otros, así que es bastante importante, ¿no? La relevancia que tienen los ácidos nucleicos son indispensables para la vida. Proseguimos con las características de las vitaminas. Las vitaminas se caracterizan por ser sustancias orgánicas de naturaleza y composición variada, imprescindibles en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan energía, es decir, ATP, ya que no se utilizan como combustible. Pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente se utilizan en el interior de las células como antecesoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células.
un resumen de sus características, ¿no? No pueden reemplazarse entre sí y no son sintetizadas por el organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos consumirlas en nuestra dieta diaria. Las vitaminas no aportan energía ni calorías, como ya lo mencionaba anteriormente. Son indispensables para el funcionamiento y crecimiento correctos del organismo. El déficit de vitaminas produce cuadros clínicos específicos, como por ejemplo el déficit de vitamina B1 produce beriberi, el de la vitamina B3 produce pelagra, la ausencia de vitamina C produce escorbuto, la falta de vitamina D, raquitismo, etc. Sus dosis diarias necesarias son muy escasas, no más de unos miligramos al día. Sin embargo, ya vemos que sus carencias pueden provocar enfermedades de mucho riesgo, ¿no? Se dividen tenemos las vitaminas hidrosolubles y también las vitaminas liposolubles. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. Se trata de coenzimas o precursores de coenzimas, necesarias para muchas reacciones químicas del metabolismo. Se caracterizan porque se disuelven en agua, por lo que pueden pasarse al agua de lavado o de la cocción de los alimentos. En las vitaminas hidrosolubles tenemos a todo el complejo B, a la vitamina C o ácido ascórbico, a la biotina, el ácido fólico, que bueno, es también la vitamina B9, ¿no? Y ahora voy a pasar a hablar sobre sus funciones fisiológicas y sus fuentes, donde las podemos encontrar. Bueno, tenemos la vitamina B1 o tiamina, que participa en el metabolismo de los hidratos de carbono, tiene un importante papel en los procesos de neurotransmisión. Y lo podemos encontrar en los cereales, guisantes, habas, vegetales verdes, frutas, lácteos, excepto la mantequilla. La vitamina B2 o riboflavina, que posibilita el aporte energético necesario para los procesos biológicos. Lo encontramos en el hígado, la leche, el queso, huevos, vegetales verdes, cereales enteros, etc. La vitamina B3 o niacina, que es esencial en los procesos de oxidorreducción, y la podemos encontrar vamos a usar un pequeño cuadro o imagen, infografía, como querramos llamarlo, que la vimos muy didáctica y decidimos colocarla en nuestra infografía. Entonces acá vemos una división por colores, ¿no? Tenemos la clasificación de las fuentes vitamínicas en liposolubles, el famoso ADEC, vitamina A, D, E, K, y las hidrosolubles, que tenemos acá todo el complejo B, ácido fólico, que ya mencionamos que es la B9, y la vitamina C. Entonces, vitamina B3 o niacina tiene un color azul pálido. Entonces esta infografía tiene la curiosidad de que los circulitos de colores representan a cada vitamina y cuál es el alimento que las posee. Entonces vemos acá que por ejemplo está en estos granos, ¿no? Cereales. Entonces estos son los que poseen vitamina o son fuente de vitamina B3. Igualmente acá las setas, que tenemos acá también las hortalizas, más granos y cereales, y frutos también contienen esta vitamina B3 o niacina. La vitamina B5 o ácido pantoténico, que participa activamente en la desintoxicación de compuestos extraños o nocivos en el metabolismo de las grasas y proteínas y en la síntesis de acetilcolina. Lo encontramos en el hígado y riñones de buey, especialmente crudos, cáscaras de cereales, huevo crudo, coliflor, verduras verdes, leche, levadura de cerveza y jalea real. La vitamina B6 o piridoxal participa en el metabolismo de los aminoácidos. Lo encontramos en las carnes rojas, lácteos, pan y cereales, nueces, leguminosas, fruta y levaduras secas. La vitamina B12 o cobalamina, que es indispensable para numerosas reacciones enzimáticas y convierte la homocisteína en metionina. Lo encontramos en las carnes, pescados, huevos y en menor cantidad en los lácteos.
El ácido fólico o vitamina B9 también participa en la transmisión de información genética, interviene en el metabolismo de los aminoácidos, previene la anemia megaloblástica, previene malformaciones en el tubo neural del feto. ¿No? Lo que se conoce como espina bífida y anencefalia, que por eso también recalcamos a las madres o mujeres embarazadas, ¿no?, que tienen que tomar su ácido fólico para prevenir estas malformaciones en el feto. Lo encontramos en el hígado, verduras verdes, o las famosas hortalizas de hojas verde oscura, frutas, cereales y pan, cacahuates, maníes y avellanas y cerveza. Pero no tomen cerveza si están embarazadas. La biotina representa un factor de crecimiento presente en todas las células vivas. Se encuentra en la levadura, hígado, riñones, yema de huevo y leche. Vitamina C o ácido ascórbico, que es indispensable para mantener la estructura de la sustancia intercelular del tejido conectivo y evita la formación de nitrosaminas, componente perjudicial para la salud, por lo que es también buen antioxidante. Y se encuentra en las frutas como fresas, limón, naranjas, verduras y hortalizas, pimiento, col, perejil, nabo, rábano, brócoli, hígado, riñones, leche y carne. Y pasamos a las vitaminas liposolubles. Como ya mencionaba antes, son las famosas vitamina ADEK, ¿no? A, D, E, K, y se consumen junto con los alimentos que contienen grasa. Se caracterizan por ser la que se disuelven en grasas y aceites, se almacenan en el hígado y en los tejidos grasos. Debido a que se pueden almacenar en la grasa del cuerpo, no es necesario tomarlas todos los días, por lo que es posible, tras un consumo suficiente, subsistir una época sin su aporte. La vitamina A o retinoides tiene un importante papel en el mecanismo de la visión, participa en el metabolismo del colesterol, interviene en el mantenimiento del sistema inmunitario, favorece el desarrollo del embrión. La podemos encontrar en los lácteos, hígado, huevos, atún y sardinas. Vitamina D o calciferoles. Ayuda a absorber el calcio. Participa en la mineralización de los huesos. La encontramos en los pescados grasos, aceites de hígado de pescado, huevos, lácteos en pequeñas cantidades. Vitamina E o tocoferoles. Tiene una acción antioxidante. Lo encontramos en aceites de pescado, frutos secos, hortalizas, verduras y cereales. La vitamina K interviene en el metabolismo de la coagulación. Participa en la regulación de la mineralización también. Y la encontramos en las verduras de hojas verdes, aceites vegetales de soya y oliva. Bueno, y como decía también esta pequeña infografía, donde podemos guiarnos con los circulitos de colores y cada vitamina con una leyenda de colores para saber cuáles son sus fuentes, ¿no? Como podemos ver, las vitaminas, en conclusión, no aportan energía en sí mismas, no producen ATP en nuestro organismo, pero sí que son predecesoras en la formación de enzimas y para aprovechar mejor los nutrientes que aportan los alimentos que consumimos. Igual podríamos decir que también tienen una importancia trascendental en la vida, porque ya vimos también que la ausencia de ciertas vitaminas produce enfermedades en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de vitamina K nos va a provocar unos problemas hemorrágicos, por ejemplo, porque la vitamina K favorece la coagulación. Tenemos también las personas o mujeres embarazadas que no consumen su ácido fólico durante el embarazo. Los bebés nacen con problemas, malformación, anencefalia o espina bífida. La ausencia de vitamina C también produce escorbuto. La ausencia de vitamina D produce raquitismo. La ausencia de vitamina B3 produce pelagra
Entonces, esto nos demuestra que también nuestro organismo los necesita, ¿no? Por último, queríamos llegar a la conclusión o una recomendación como futuros profesionales de nutrición que somos, el hecho de resaltar la importancia de una correcta alimentación, el hecho de también no eliminar ningún grupo alimenticio, porque vemos también que todos estos, ¿no? nos aportan cantidades diferentes de beneficios así, entre vitaminas, minerales, lípidos, proteínas, carbohidratos, y al final todos son necesarios para la vida. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Buenos días.